Capítulo 2. No es una obligación, es una oportunidad. Que se rían de mí no lo considero dificultad. Me puedo deleitar en burlas y escarnios. La ridiculización, la difamación y los insultos son mi gloria. Pero que le dé la espalda a la misericordia, eso sí me entristece. Escúpame en la cara. Pero por favor, arrepiéntase. Ríase de mí. Pero por favor, crea en mi Maestro. Haga de mi cuerpo como la tierra de las calles, pero no condene su alma. Charles Haddon Spurgeon. Creo firmemente que debemos cambiar nuestra mentalidad con respecto a compartir nuestra fe. Debemos verlo como una oportunidad asombrosa y no como una especie de tortura. Debería ser una actividad gozosa que no podemos esperar a hacer. En lugar de ser el peor momento de la semana, ¿cómo se puede lograr esto? Dios causó una impresión en mi corazón hace algunos años de forma muy sencilla, pero a la vez muy radical. Muy a menudo nos despertamos el domingo por la mañana y estamos cansados. Pensamos que tenemos que ir a la iglesia. Esa es una perspectiva totalmente errada. No es que tenemos que ir a la iglesia, podemos ir a la iglesia. Es un gran privilegio el que tenemos de congregarnos con otros cristianos y alabar a nuestro gran Dios y Salvador. Gracias a un cambio muy pequeño, ir a la iglesia deja de ser una tarea y se convierte en una oportunidad. Hay cristianos en China que literalmente caminan 6 horas para llegar a la iglesia y no tienen un gran servicio de 30 minutitos. Ellos verdaderamente adoran al Señor y luego tienen que viajar otras 6 horas de regreso a su casa. A nosotros nos parece un sufrimiento tener que ir a la iglesia cuando llueve. Debemos desarrollar la mentalidad que podemos ir a la iglesia. Quizá nos demos cuenta de que a las 11 de la noche no hemos apartado un momento para orar en todo el día. No es porque tenemos que orar, sino que podemos llegar al trono del Dios Todopoderoso. ¿No es asombroso pensar que el Dios que tiene control total del universo se tome el tiempo de escucharnos orar? Él anhela la hora de poder comunicarse con nosotros y escuchar el clamor de nuestro corazón. No es una tarea tener que orar, sino que más bien es una tremenda oportunidad. Deberíamos desear comunicarnos con nuestro Padre Celestial de tal forma que llegamos a orar sin cesar. Primera Tesalonicenses 5:17. A veces a altas horas de la noche nos damos cuenta de que no hemos leído la Biblia en todo el día. Tenemos la mentalidad de que tenemos que leer la Biblia, pero no debemos tomarlo como tarea. No es que tenemos que leer su palabra, sino que podemos leer la santa palabra de Dios. Está a nuestro alcance alimentar nuestro espíritu con alimento eterno en cualquier momento del día que querramos. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. En una ocasión estaba predicando en California y me hospedaba en el Lake Arrowhead Resort. Cada noche regresaba tarde a la habitación después de haber predicado. La segunda noche ahí comencé a conversar con el guardia de seguridad del hotel. Luis era un muchacho joven muy interesante. Tenía 20 años y todavía estaba dolido por haber terminado la relación con su novia. Él creía que ella era realmente la mujer con la que se casaría. Mientras conversábamos, me dijo que había hecho un compromiso con Dios cuando era más joven, pero no lo estaba cumpliendo como debería. No podía ir a la iglesia los domingos por los horarios de su trabajo. Le pregunté si tenía una Biblia, a lo que respondió que sí. Luego le pregunté si tenía tiempo para leer mientras trabajaba. Me explicó que leer era una de las únicas cosas que hacía en el trabajo y me señalaba las revistas de Rolling Stone, People y Spin apiladas en su escritorio. Entonces le dije que si traía su Biblia al trabajo y leía tan solo 3 capítulos y medio por día, podía leer la Biblia en un año. Apartar de 15 a 30 minutos diarios es todo lo que hace falta para poder leer la palabra de Dios en un año.
Me dijo que lo haría. Las siguientes 2 noches, cuando entraba al hotel, Luis no estaba. La noche de mi última reunión en esa ciudad, Luis estaba trabajando y tuvimos otra muy buena conversación. Le pregunté si había traído su Biblia y si la había leído. Me contestó que sí la había estado leyendo cada noche. En la primera noche había leído 22 capítulos. Me contó que desde la segunda noche que había leído su Biblia, había dejado de tener pensamientos de celos acerca de su novia. Sea cual sea la situación en la que te encuentres, la palabra de Dios tiene la respuesta. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17 explica: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué privilegio es que podemos leer la palabra de Dios. Muchas veces pensamos que tenemos que darle nuestros diezmos a Dios. Definitivamente tenemos la mentalidad equivocada. No es que tenemos que diezmar y dar de nuestro dinero para la obra de Dios, es que podemos hacerlo. Con los cambios que ha sufrido la economía últimamente, muchos pastores han reconocido que las ofrendas han decaído significativamente. Lo único que sé es que cuando los últimos tiempos son difíciles, deberíamos dar más, no menos. Si tengo que hacer ajustes al presupuesto familiar, el dinero para la obra de Dios no puede ser lo primero que sacrifico. Ya le he robado a Dios en el pasado con mis diezmos y ofrendas, pero nunca más. Un amigo mío apoya económicamente a 25 misioneros todos los meses. Cuando la situación comenzó a asfixiar su presupuesto, fue a sacar un préstamo para no fallarles a los misioneros. Esta acción de su parte me conmovió tremendamente. Él reconoce la importancia de darle a Dios y a su obra con todo el corazón. Lucas 6:38 nos dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. En Malaquías capítulo 3 versículos 8 al 11, Dios dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra. Ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Devolver algo a Dios de lo que Él nos ha dado es un privilegio. Tenemos que aprender a verlo de esta forma. Cuando tengo el privilegio de hablar en diversos eventos, me doy cuenta de que hay distintas formas de alabar a Dios. Aparentemente, muchas personas consideran una obligación alabar en voz alta al Señor que amamos. Estas personas dan la apariencia de tener la mentalidad de que tienen que alabar y adorar a Dios. Deberían darse cuenta de que podemos alabar al Rey de Reyes con todo nuestro ser. El Salmo 150 nos da un buen parámetro de cómo podemos adorarle. Aleluya, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Dicho sea de paso, cuando morimos no es que tenemos que ir al cielo, podemos ir al cielo.
Estoy orando porque el Espíritu Santo utilice este libro para cambiar tu mentalidad de tener que compartir nuestra fe a que pienses que podemos compartir nuestra fe con los perdidos, con quienes te encuentres antes de llegar al cielo. Cuando mueres, no tienes que ir al cielo solo. Cuando mueres, mueres y puedes ir al cielo, pero también puedes ir con cuanta gente puedas llevar contigo. Esa es la mentalidad que deberíamos tener. Algo más que debemos tomar en cuenta al compartir nuestra fe es el valor que las personas tienen a los ojos del Dios Todopoderoso. ¿Cuánto vale nuestra alma? Dios dijo que Él creó a la humanidad a su imagen y semejanza. Génesis capítulo 1, versículo 26. Cada alma es de infinito valor para Dios. Una vez que entendamos esto, nos mantendrá al borde de nuestro asiento y sobre los talones para compartir las buenas nuevas de Jesús con cada alma perdida que está sobre la tierra. En Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesús nos dice: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Los eventos que convocan gran número de gente, como las ferias, son buenos lugares para salir a testificar de Dios. Mientras estaba en una feria en Georgia, tuve la oportunidad de tener una buena conversación con 3 jóvenes de apariencia salvaje. Estos jóvenes estaban llenos de tatuajes, aretes y ropa muy alocada. Llegando al final de nuestra conversación, les dije a estos 3 jóvenes que ellos eran una creación formidable y maravillosa de Dios, que habían sido entretejidos pieza por pieza en el vientre de su madre. ¿Cuán especial piensas que eso te hace?, les pregunté. Bastante especial, respondieron. Después les pregunté, ¿sabían que fueron creados a la imagen del Dios de este universo? ¿Cuán importantes piensan que eso los hace? Ellos respondieron, muy importantes. Yo concordé con ellos, son muy especiales, y si alguien les dice lo contrario, están 100% equivocados. Nunca lo olviden. Deberían de haber visto cómo se les iluminó el rostro. Yo no quería concentrarme solo en su apariencia externa, sino que quería ver el valor interno de esas personas, porque yo sabía lo especiales que eran estos jóvenes a los ojos de Dios. Quería que escucharan la verdad acerca de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo ves a tus compañeros de trabajo? ¿Cómo ves a las personas que pasan por tu lado cada día? Debemos verlos con el valor con que Dios los mira. Entonces no habría nada que no estuviéramos dispuestos a hacer para que lleguen al conocimiento de la salvación que hay solo en el Señor Jesucristo. Ir a toda criatura para predicar el evangelio sería un gozo. Puede aparentar ser muy intimidante pensar en salir a predicar el evangelio a un desconocido, pero esa es una forma muy buena de conocer a los perdidos y funciona. Recibí una invitación para participar en un retiro de jóvenes de una iglesia muy grande. El pastor de jóvenes y yo teníamos la intención de llevarlo a cabo en un hotel de la ciudad para luego llevarlo a un centro comercial a que pudieran testificar. Una vez que el pastor de aquella congregación se enteró de nuestros planes, no le pareció. Le dijo a su pastor de jóvenes que esa clase de predicación no funciona. Los cristianos deben primero establecer relaciones con las personas, no salir a predicar en frío. El pastor de jóvenes cambió nuestros planes y decidió llevar a los jóvenes a un lugar alejado de toda civilización y toda persona perdida, para que pudieran aprender a compartir su fe. El domingo por la tarde, después del retiro, uno de los jóvenes decidió ir al centro comercial para testificar y comenzó a conversar con un hombre iraní. El hombre le dijo al joven: es muy interesante que estés hablando conmigo. Una de las razones por las cuales vine a América fue para enterarme más acerca del cristianismo. De hecho, acabo de comprarme una Biblia. Durante esa conversación, el joven le preguntó: ¿ha entrado alguna vez a una iglesia cristiana?
Cuando el hombre le respondió que nunca lo había hecho, el joven le dijo: ¿le gustaría venir conmigo la semana que viene a mi iglesia? Eso sería fabuloso, respondió el hombre. Qué bueno saber que esa forma de predicar no funciona. En el próximo capítulo te compartiré algo que el Señor me mostró. Una verdad que me transformó de ser un cobarde para Cristo a ser un testigo mucho más valiente para el Señor. Es también una verdad que ha tocado la vida de muchas personas cuando predico por todo el país. Ha motivado a los creyentes a dar un paso fuera de su círculo de comodidad y dentro del círculo de comodidad de Dios. Nunca vuelven a ser las mismas. Veamos qué es lo que ha cambiado tantas vidas.